day's gonna be hard. Let's all go home with the same amount of fingers that we get. Predator with a crate. Ready. No! I want this thing settled, and I mean now. Is that the father that I go? You the father? Joey, don't fight back. Run, Isabel! They're serious. Leave this to me. Get in the We think it. It's like everyone's trust. You know what kind of work I do. Step out of my way, friend. There was an investigation. We still haven't found the scum who did it. City. I want their lives back! M14 pulled directly to the hospitals, and I added a Bluetooth scope. Where is she? Everything. I can see it's gonna be a long night. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Rescate Implacable. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además, hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Rescate Implacable es una película de acción y suspenso de 2025 producida y dirigida por David Ayer, quien coescribió el guión con Sylvester Stallone. Está basada en la novela de 2014 El comercio de Levon, de Chuck Dixon. La película está protagonizada por Jason Statham, Michael Peña y David Harbour. A Working Man se estrenó en Estados Unidos por Amazon MGM Studios y en el Reino Unido por Warner Bros. Pictures,
el 28 de marzo de 2025. La película recibió críticas mixtas y recaudó $100 millones en todo el mundo, frente a un presupuesto de $40 millones. Trama. Levon Cade, un excomando de la Marina Real, trabaja como capataz de construcción en Chicago y mantiene una estrecha amistad con la familia García, Joey, su esposa, Carla, y su hija, Jenny, que dirige la empresa. Sin embargo, lucha por obtener la custodia de su hija, Mary, tras el suicidio de esta. Mary vive ahora con su suegro, Jordan, quien se negó a dejarle verla cuando estaba desplegado. Una noche, mientras Jenny sale con amigos, es secuestrada por los traficantes rusos Viper y Artemis. Joe y Carla denuncian a su hija desaparecida a la policía, pero no pueden encontrar ninguna pista sobre Jenny. Desesperados, los padres ofrecen a Levon una suma de dinero para ayudarlos a encontrar a su hija, pero Levon se niega, alegando que quiere dejar atrás su vida militar. Aún inseguro, Levon consulta a su viejo amigo, Gunny, un ex Marine Raider ciego, quien sugiere hacer lo correcto para la familia García, por lo que Levon acepta traerla de vuelta a casa. Rastrea la última ubicación de Jenny en el bar donde estaba pasando el rato con sus amigos. Sigue al camarero Johnny de regreso a su casa y lo interroga antes de que lleguen 2 matones más. Levon mata a los 3 y se entera de que el camarero y los matones están trabajando para la Bratva, un sindicato del crimen de la mafia rusa con Simon Karchenko como ejecutor. El capitán de alto rango de Simon, Wolo Kolesnik, descubre la masacre y ordena a un equipo de limpieza que retire las pruebas, pero Levon lo sigue hasta su propiedad privada, donde interroga a Wolo antes de ahogarlo en su piscina privada. Simon se entera de las actividades de Levon y envía a sus hijos Dania y Banco a matarlo. Usando sus contactos de la DEA, Levon se infiltra en la organización haciéndose pasar por un traficante para acercarse al hijo de Wolo, Dimi, quien dirige la parte de tráfico de la organización con una pandilla de motociclistas y su líder, Dutch. Sin embargo, Dania y Banco persiguen a Levon y logran capturarlo, ayudados por 2 policías corruptos. Pero Levon los mata y estrella la camioneta en un río. Simon se entera de la muerte de sus hijos y convoca a los otros miembros de alto rango de la mafia para vengarse de Levon. Obtiene toda la información personal de Levon, incluidos su suegro y Mary. Simon envía a sus hombres a atar a Jordan e incendiar su casa para matarlo, pero Levon logra salvarlo. Levon se lleva a Mary para quedarse con Gunny mientras se dirige a luchar contra la mafia. Levon interroga brutalmente a Dimi y le pide que lo lleve al complejo donde retienen a Jenny antes de ejecutarla. Se equipa y ataca el complejo, matando a todos los criminales a su paso, incluyendo a Dutch y su banda de motociclistas. Levon encuentra a Jenny y mata al cliente y a Viper, mientras Jenny estrangula a Artemis. Simon llega y ve a Levon y Jenny alejándose y pide refuerzos. Sin embargo, su jefe le ordena que deje en paz a Levon debido a su peligrosidad y a su capacidad para desmantelar la mafia, y que nadie en la organización lo ayudará en su cruzada de venganza si se rebela. Simon declara que buscará venganza contra Levon. Levon reúne a Jenny con su familia y regresa a casa para cenar con Mary y Gunny. Elenco. Jason Statham como Levon Cade, un sargento de color retirado de los Royal Marines que trabaja como capataz de construcción. Jason Fleming como Wolo Kolesnik, capitán de la mafia rusa. Merab Ninitze como Yuri. Maximilian Osinski como Dimi Kolesnik. Koki Falco como Dougie, un ex miembro de las fuerzas especiales que trabaja con Dimi. Michael Peña como Joe García, padre de Jenny y jefe de Levon. David Harbour como Gunny Lefferty, un ex marín ciego y amigo de Levon. Noemí González como Carla García, la madre de Jenny. Ariana Rivas como Jenny García, la hija de Joe. Emmett J. Scanlan como Víbora. Eve Mauro como Artemisa. Producción. Sylvester Stallone desarrolló originalmente una adaptación de la novela de Chuck Dixon, Levon Strait, como una serie de televisión con Balboa Productions. El proyecto se convirtió en una película que estuvo a la venta en el American Film Market de 2023, donde se anunció por primera vez que la película tendría a David Ayer como director y Jason Statham como protagonista.
En enero de 2024, Amazon MGM Studios adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos y algunos derechos internacionales de la película de Black Bear International, que vendió la película a distribuidores independientes en otros lugares. La película se puso en desarrollo en parte debido a su potencial para entregas posteriores dada la cantidad de novelas escritas por Dixon en la serie. Taquillas. Hasta el 22 de mayo de 2025, A Working Man había recaudado $38 millones en Estados Unidos y Canadá y $62 millones en otros territorios, para un total mundial de $100 millones. Si vas a ver Rescate Implacable, la última película de acción de Jason Statham, sabes que, supuestamente, el tema que trata es básicamente incidental. Tampoco deberías esperar ninguna sensación de realismo ni una inmersión en los personajes. Bromeé con algunas personas antes de que empezara la proyección diciendo que Statham no tiene que elegir si usar acento estadounidense o no. Su acento es simplemente Statham. Se podría decir lo mismo de sus películas. Se aprovechan descaradamente de los conceptos del género hasta el punto de que acusar a sus películas de acción de robar de John Wick o de cualquier película de Michael Bay es como perderse en el bosque por el 2x4 que va directo a la mandíbula. Porque la capacidad de tomar lo mejor del género, creando así su propia película de acción, hasta el punto de convertir su nombre en una especie de marca registrada, es fundamental para una estrella de acción. Statham lo ha logrado. Solo se puede juzgar el trabajo de Statham a la escala que él mismo ha creado. Nada sorprendente sucede en A Working Man, su segunda colaboración con David Ayer, después de la entretenida y extravagante película de venganza de asesinos The Beekeeper. Al igual que esa película, Statham interpreta a un tipo duro en silenciosa hibernación. Aquí es Levon Cade, un capataz de construcción para una empresa propiedad de un empático Joe García Michael Peña. En este sitio, a nadie le importa su pasado militar, una historia trágica que se presenta en un montaje animado que en un momento presenta un camión de cemento cuya mezcladora tiene forma de granada. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando la hija de Joe, Jenny, Ariana Rivas, es secuestrada por traficantes de personas empleados por un mafioso ruso. Aunque Joe le ofrece una pequeña fortuna para recuperar a Jenny, para Levon, esto es una cuestión de principios. Le prometió a Jenny que siempre la respaldaría, y no está dispuesto a romper su palabra. Profundizar en la sobrecargada trama de la película probablemente sea una tarea inútil, pero aquí hay un par de apuntes más. Levon es un viudo que se retiró del ejército con la esperanza de obtener la custodia de su precoz hija Mary, Isla G, de manos de su amargado suegro. Ese espíritu paternal le sirve de razón adicional para querer reunir a Jenny con Joe. Siguiendo el método de construcción de mundos de John Wick, los mafiosos rusos no son los típicos capos del hampa. Poseen sus propios estatutos secretos, poderosas redes y complejos mecanismos internos, como un servicio de limpieza disponible para la eliminación de cadáveres. Mientras Levon esconde a su hija y trabaja para encontrar a Jenny, estos mafiosos llevan a cabo su propia investigación para averiguar por qué Levon los persigue. Estas subtramas, que aparentemente solo existen para insinuar una posible secuela, pasan a un segundo plano porque, en realidad, Statham es la trama. Claro, Levon busca a Jenny por inercia, con torturas por aquí y subterfugios por allá, pero cuando descubre a su objetivo, un playboy ruso desobediente llamado Dimi, Maximilian Osinski, el guión estándar, adaptado de la novela de Chuck Dixon, El caso de Levon, por Sylvester Stallone y Ayer, carece de tensión narrativa. Esto es simplemente un vehículo para que Statham cause daño en pantalla. Statham, por su parte, no decepciona. Levon establece su base de operaciones en una habitación de un albergue del centro. Tortura a un villano ruso en una lujosa mansión y se infiltra en un bar de carretera en medio de la nada, donde se embarca en un festival de pisotones con la banda sonora de The Boys Are Back, de Dropkick Murphys. Cuando Levon termina de machacando cráneos y codos, Dutch, Chidiajufo, el dueño del bar, le estrecha la mano y exclama con todo el pecho: «Mira esos ladrillos, no eres policía, eres un trabajador». Esa frase ingeniosa no es solo para aplaudir. También insinúa la esperanza del público de la película. Verán, cada vez hay menos películas ambientadas en el Medio Oeste, y aún menos presentan lo que podría llamarse un héroe obrero.
y aunque no hay precisamente temas políticos profundos, Statham ciertamente no está liderando una revolución de clase. Es significativo ver a Statham, irónicamente británico, interpretando a un trabajador estadounidense excepcional que lucha contra la influencia rusa. Aunque Statham cumple su parte, el lenguaje visual de Ayer es un desastre. La iluminación en aproximadamente la mitad de las tomas es a contraluz y exagerada, rozando las leyes de la física. La película, ambientada en Chicago, presenta más inserciones del horizonte de la ciudad que diálogos. A pesar de las constantes referencias a Chicago, la película también carece de sentido del lugar. ¿Por qué el viento azota una tormenta en una secuencia nocturna? Bueno, esto es la ciudad de los vientos, ¿verdad? Tampoco suelo ser muy estricto con que una película tenga sentido geográfico al aventurarse en la cuadrícula de una ciudad. Se rueda en los lugares que se puede, cuándo y dónde se puede. Pero si se conoce la estética y la atmósfera de Chicago, el montaje de Ayer te dejará perplejo. ¿Cómo pasa William de un barrio residencial al corazón del centro y al entorno boscoso de Joliet? Es un poco de magia cinematográfica, cuyo constante cambio de lo urbano a lo rural al servicio de una historia de mafia, a menudo recuerda a otra película de acción de Chicago, Next of Kin. Aún así, está claro que Ayer, en última instancia, entiende por qué la gente ve las películas de Statham. Además de su estilo de lucha rudo y contundente, las frases cortas e inexpresivas, la trama sin sentido y ahora el heroísmo de un hombre común son lo que hace que las pocas estrellas de acción de Statham sean las más destacadas. Incluso cuando hay una luna cómicamente grande que parece arrancada de una película de Méliès que socava cualquier drama emocional que Ayer quiera atraer en la incursión climática de la película en un burdel, no importa. Porque si Megalodón, La ira del hombre o El apicultor demostraron algo, es que no importa cuán extravagante o exagerada sea la película, nada puede frenar a Statham. He llegado a disfrutar muchísimo de las películas de acción de Jason Statham. ¿Cómo se compara un trabajador con las demás? Aquí interpreta a Levon Cade, un marín real retirado que ha retomado una vida normal como civil. Dirige un equipo de construcción para una familia que le dio la oportunidad de una vida normal. Pero cuando secuestran a la hija de la familia, se ve obligado a volver a sus viejas costumbres. Debe traer a la niña a casa y castigar a los responsables. Aspectos positivos. Parece que el director David Ayer ha forjado una buena relación de trabajo con Jason Statham. Disfruté de su anterior trabajo juntos en El apicultor. Esta historia sigue una premisa similar. Un luchador altamente cualificado ha abandonado su peligrosa vida por algo más tranquilo. Sus esfuerzos son efímeros, solo para ser devuelto al ring y defenderse de un grupo de villanos. Me encantan las buenas películas de venganza llenas de acción trepidante, así que esta me encantó. Diría que Un trabajador intenta añadir más matices que El apicultor, para bien o para mal. Disfruté bastante de las secuencias de acción, plasmando la naturaleza visceral del personaje que Statham interpreta. Verlo enfrentarse a delincuentes de primera y ponerlos en su lugar nunca pasa de moda. La película es un buen ejemplo de una película de tipos. Quienes sean fans del trabajo previo de Statham seguramente tendrán suficiente para disfrutar aquí, aunque no esté a la altura de sus mejores trabajos. Negativos. Me duele decirlo, pero Un trabajador es un esfuerzo decepcionante en muchos aspectos. Comparándola con El apicultor, carece de la diversión, la coherencia y la carga emocional que tenía la película. La historia sigue un patrón similar. Un personaje de las fuerzas especiales retirado y enfurecido, que es sacado involuntariamente de su retiro para hacer justicia. La premisa de la película es buena, pero la historia es demasiado enrevesada. Hay varias historias sucediendo a la vez y ninguna se desarrolla lo suficiente. Ya sea la historia de ser un mejor padre, rescatar a la hija de un amigo o explorar el submundo de estos mercenarios, todos los ángulos están poco elaborados. Para cuando la película encuentra su ritmo, el flujo de la historia es irregular y entrecortado. También es sorprendentemente lenta, donde la acción queda relegada a un segundo plano ante la enrevesada trama. Esto es una lástima, ya que acudimos a las películas de Statham en busca de un mejor equilibrio entre acción y espionaje. Donde El apicultor
establece fácilmente a los villanos y sus motivos, un trabajador no lo hace. No pude seguir la pista de todos los villanos presentados a lo largo de la película, lo que resultó en un ángulo sobrecargado y confuso de quién está trabajando para quién. Ninguno de los personajes de la mafia subterránea tenía mucho sentido en el gran esquema de las cosas. Dado que ninguno de los villanos está lo suficientemente desarrollado, realmente no nos importa lo que les suceda, ya que son demasiado estúpidos para ser una amenaza real o demasiado intrascendentes para importar. Me encanta ver a Jason Statham aniquilar a los malos tanto como a cualquiera, pero tenemos que sentir lo que está en juego para que nos importe. También me decepcionó la forma en que se editó la acción. Es muy entrecortada, con muchos cortes, lo que hace que la experiencia visual sea menos atractiva que dejar que el combate cuerpo a cuerpo lleve la escena. Por cada elemento que un trabajador acierta, falla en otros dos. Disfruté de la premisa general de la película, pero se vuelve demasiado enrevesada de lo necesario. Ya sea por la introducción de demasiados villanos o por las escenas de acción entrecortadas, esta película cumple con las expectativas. Algunos fanáticos incondicionales de Statham podrían disfrutarla, pero les recomendaría El apicultor antes de recomendarla. Ojalá Ayer y Statham se recuperen con su próxima película. No creo que sea muy exagerado decir que hay actores por ahí que, ya sea por encasillamiento, pasión o habilidad, terminan interpretando personajes iguales o muy similares en cada película en la que aparecen. Un ejemplo muy notable de eso es Jason Statham, quien históricamente tuvo un personaje que funcionó tanto en papeles cómicos como más serios, pero luego apareció The Beekeeper y pudimos ver un lado diferente de su personalidad. Bueno, cuando me enteré de que iba a volver a colaborar con el director de The Beekeeper, me emocioné por ver lo que teníamos. Debería haber moderado mis expectativas. Entonces, para poner en escena, Levon Cade, Jason Statham, es un ex-marín real que ahora trabaja como capataz en una obra en construcción en Chicago para estar más cerca de su hija Merry, Isla G. Levon tuvo una transición difícil a la vida civil y recibió la ayuda de la familia García. Joe García, Michael Peña, dirige la empresa de construcción, pero su hija Jenny, Ariana Rivas, ayuda con los libros. Una noche, Jenny sale con sus amigas de la universidad a celebrar el fin de semestre, sin saber que la están buscando. Al no regresar a casa, su familia, angustiada, recurre a Levon, la única persona que saben que puede ayudar. Bueno, voy a ser muy estricto con esta película, y explicaremos por qué en un momento, pero no es un desastre total. Jason Statham es un actor carismático, y eso se nota en algunos momentos. Creo que Michael Peña dominó su papel a la perfección. Sinceramente, me identifiqué profundamente con su situación porque conectó con esa emoción pura. De hecho, el comienzo de la película es probablemente su componente más sustancial, incluyendo la escena de acción inicial. Consiguen el tono y la atmósfera perfectos y le dan a Jason Statham una charla amena con Isla G, quien podría ser la estrella de la película en algunas escenas. Sin embargo, aunque la película tiene un comienzo sólido, y aunque no llega al nivel de venganza, el objetivo principal de encontrar a Jenny es muy importante para la película. Nada de eso ayuda cuando la película fracasa narrativamente en el segundo acto. Tanto es así que a veces me desvinculé de ella. Desde el momento en que se añadieron elementos de la mafia rusa, se supo que la historia estaba en apuros porque no tenía la fuerza para lograr algo así, y se notaba. Entiendo que este guión se presentó inicialmente como una serie de televisión, y si es cierto, no condensaron bien la narrativa para una película. No ayudó que las escenas de acción en esta sección de la película sean a veces un caos de cortes. Nuestros antagonistas principales, Viper, Emmett Hod Scanlan y Artemis, Eve Mauro, tampoco son personajes insignificantes, y David Harbour no aporta nada a la trama. Todo esto desemboca en el tema central de la película. No sabe qué tono está lanzando. Las películas de acción pueden ser de muchos sabores, pero en su mayoría se ubican en algún lugar del espectro de lo tonto a lo serio. Sin embargo, con A Working Man, pasamos la película oscilando salvajemente de la seriedad severa en una escena a la tontería abyecta en la siguiente. ¿Puedes tener películas tontas con momentos dramáticos y viceversa? Por supuesto, ese es el pan de cada día de Deadpool.
pero necesitas una base narrativa para que eso funcione. Aquí, cambia y cambia tan a menudo que nunca puedes conseguir una base firme. Por ejemplo, la línea final de la película se dice con tanta seriedad justo después de una farsa absoluta de una escena de acción que provocó gemidos activos del público con el que vi la película, al igual que la cómicamente grande Luna en un momento dado. Al final, ¿recomendamos A Working Man? Mira, me duele decir que no lo hago. Sinceramente, empecé a ver esta película con muchas expectativas y hay algunos momentos al principio, como una silla sobre una piscina que cae justo como debe. Es una lástima que la narrativa se desmorone tanto que me haga poner los ojos en blanco ante algunos diálogos y la elección de los personajes. ¿Has visto Un Trabajador? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Un Trabajador, te recomendamos El Apicultor. Rescate Implacable es una película de acción y suspenso de 2025 producida y dirigida por David Ayer, quien coescribió el guión con Sylvester Stallone. Está basada en la novela de 2014 El comercio de Levon, de Chuck Dixon. La película está protagonizada por Jason Statham, Michael Peña y David Harbour. A Working Man se estrenó en Estados Unidos por Amazon MGM Studios y en el Reino Unido por Warner Bros. Pictures el 28 de marzo de 2025. La película recibió críticas mixtas y recaudó $100 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de $40 millones. Trama. Levon Cade, un excomando de la Marina Real, trabaja como capataz de construcción en Chicago y mantiene una estrecha amistad con la familia García, Joey, su esposa Carla y su hija Jenny, que dirige la empresa. Sin embargo, lucha por obtener la custodia de su hija, Mary, tras el suicidio de esta. Mary vive ahora con su suegro, Jordan, quien se negó a dejarle verla cuando estaba desplegado. Una noche, mientras Jenny sale con amigos, es secuestrada por los traficantes rusos Viper y Artemis. Joe y Carla denuncian a su hija desaparecida a la policía, pero no pueden encontrar ninguna pista sobre Jenny. Desesperados, los padres ofrecen a Levon una suma de dinero para ayudarlos a encontrar a su hija, pero Levon se niega, alegando que quiere dejar atrás su vida militar. Aún inseguro, Levon consulta a su viejo amigo, Gunny, un ex Marine Raider ciego, quien sugiere hacer lo correcto para la familia García, por lo que Levon acepta traerla de vuelta a casa. Rastrea la última ubicación de Jenny en el bar donde estaba pasando el rato con sus amigos. Sigue al camarero Johnny de regreso a su casa y lo interroga antes de que lleguen 2 matones más. Levon mata a los 3 y se entera de que el camarero y los matones están trabajando para la Bratva, un sindicato del crimen de la mafia rusa con Simon Karchenko como ejecutor. El capitán de alto rango de Simon, Wolo Kolesnik, descubre la masacre y ordena a un equipo de limpieza que retire las pruebas, pero Levon lo sigue hasta su propiedad privada, donde interroga a Wolo antes de ahogarlo en su piscina privada. Simon se entera de las actividades de Levon y envía a sus hijos Dania y Banco a matarlo. Usando sus contactos de la DEA, Levon se infiltra en la organización haciéndose pasar por un traficante para acercarse al hijo de Wolo, Dimi, quien dirige la parte de tráfico de la organización con una pandilla de motociclistas y su líder, Dutch. Sin embargo, Dania y Banco persiguen a Levon y logran capturarlo, ayudados por 2 policías corruptos. Pero Levon los mata y estrella la camioneta en un río. Simon se entera de la muerte de sus hijos y convoca a los otros miembros de alto rango de la mafia para vengarse de Levon. Obtiene toda la información personal de Levon, incluidos su suegro y Mary. Simon envía a sus hombres a atar a Jordan e incendiar su casa para matarlo, pero Levon logra salvarlo. Levon se lleva a Mary para quedarse con Gunny mientras se dirige a luchar contra la mafia. Levon interroga brutalmente a Dimi y le pide que lo lleve al complejo donde retienen a Jenny antes de ejecutarla. Se equipa y ataca el complejo, matando a todos los criminales a su paso, incluyendo a Dutch y su banda de motociclistas. Levon encuentra a Jenny y mata al cliente y a Viper, mientras Jenny estrangula a Artemis. Simon llega y ve a Levon y Jenny alejándose y pide refuerzos. Sin embargo, su jefe le ordena que deje en paz a Levon debido a su peligrosidad y a su capacidad para desmantelar la mafia.
y que nadie en la organización lo ayudará en su cruzada de venganza si se rebela. Simon declara que buscará venganza contra Levon. Levon reúne a Jenny con su familia y regresa a casa para cenar con Mary y Gunny. Elenco: Jason Statham como Levon Cade, un sargento de color retirado de los Royal Marines que trabaja como capataz de construcción. Jason Fleming como Wolo Kolesnik, capitán de la mafia rusa. Merab Ninitze como Yuri. Maximilian Osinski como Dimi Kolesnik. Koki Falco como Dougie, un ex miembro de las fuerzas especiales que trabaja con Dimi. Michael Peña como Joe García, padre de Jenny y jefe de Levon. David Harbour como Gunny Lefferty, un ex marín ciego y amigo de Levon. Noemí González como Carla García, la madre de Jenny. Ariana Rivas como Jenny García, la hija de Joe. Emmett J. Scanlan como Víbora. Eve Mauro como Artemisa. Producción: Sylvester Stallone desarrolló originalmente una adaptación de la novela de Chuck Dixon, Levon Strait, como una serie de televisión con Balboa Productions. El proyecto se convirtió en una película que estuvo a la venta en el American Film Market de 2023, donde se anunció por primera vez que la película tendría a David Ayer como director y Jason Statham como protagonista. En enero de 2024, Amazon MGM Studios adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos y algunos derechos internacionales de la película de Black Bear International, que vendió la película a distribuidores independientes en otros lugares. La película se puso en desarrollo en parte debido a su potencial para entregas posteriores dada la cantidad de novelas escritas por Dixon en la serie. Taquillas. Hasta el 22 de mayo de 2025, A Working Man había recaudado $38 millones en Estados Unidos y Canadá, y $62 millones en otros territorios, para un total mundial de $100 millones. Si vas a ver Rescate Implacable, la última película de acción de Jason Statham, sabes que, supuestamente, el tema que trata es básicamente incidental. Tampoco deberías esperar ninguna sensación de realismo, ni una inmersión en los personajes. Bromeé con algunas personas antes de que empezara la proyección diciendo que Statham no tiene que elegir si usar acento estadounidense o no. Su acento es simplemente Statham. Se podría decir lo mismo de sus películas. Se aprovechan descaradamente de los conceptos del género hasta el punto de que acusar a sus películas de acción de robar de John Wick o de cualquier película de Michael Bay es como perderse en el bosque por el 2x4 que va directo a la mandíbula. Porque la capacidad de tomar lo mejor del género, creando así su propia película de acción, hasta el punto de convertir su nombre en una especie de marca registrada, es fundamental para una estrella de acción. Statham lo ha logrado. Solo se puede juzgar el trabajo de Statham a la escala que él mismo ha creado. Nada sorprendente sucede en A Working Man, su segunda colaboración con David Ayer, después de la entretenida y extravagante película de venganza de asesinos The Beekeeper. Al igual que esa película, Statham interpreta a un tipo duro en silenciosa hibernación. Aquí es Levon Cade, un capataz de construcción para una empresa propiedad de un empático Joe García, Michael Peña. En este sitio, a nadie le importa su pasado militar, una historia trágica que se presenta en un montaje animado que en un momento presenta un camión de cemento cuya mezcladora tiene forma de granada. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando la hija de Joe, Jenny, Ariana Rivas, es secuestrada por traficantes de personas empleados por un mafioso ruso. Aunque Joe le ofrece una pequeña fortuna para recuperar a Jenny, para Levon, esto es una cuestión de principios. Le prometió a Jenny que siempre la respaldaría, y no está dispuesto a romper su palabra. Profundizar en la sobrecargada trama de la película probablemente sea una tarea inútil, pero aquí hay un par de apuntes más. Levon es un viudo que se retiró del ejército con la esperanza de obtener la custodia de su precoz hija Mary, Isla G, de manos de su amargado suegro. Ese espíritu paternal le sirve de razón adicional para querer reunir a Jenny con Joe. Siguiendo el método de construcción de mundos de John Wick, los mafiosos rusos no son los típicos capos del hampa. Poseen sus propios estatutos secretos, poderosas redes y complejos mecanismos internos, como un servicio de limpieza disponible para la eliminación de cadáveres.
Mientras Levon esconde a su hija y trabaja para encontrar a Jenny, estos mafiosos llevan a cabo su propia investigación para averiguar por qué Levon los persigue. Estas subtramas, que aparentemente solo existen para insinuar una posible secuela, pasan a un segundo plano porque, en realidad, Statham es la trama. Claro, Levon busca a Jenny por inercia, con torturas por aquí y subterfugios por allá, pero cuando descubre a su objetivo, un playboy ruso desobediente llamado Dimi, Maximilian Osinski, el guión estándar, adaptado de la novela de Chuck Dixon, El caso de Levon, por Sylvester Stallone y Ayer, carece de tensión narrativa. Esto es simplemente un vehículo para que Statham cause daño en pantalla. Statham, por su parte, no decepciona. Levon establece su base de operaciones en una habitación de un albergue del centro. Tortura a un villano ruso en una lujosa mansión y se infiltra en un bar de carretera en medio de la nada, donde se embarca en un festival de pisotones con la banda sonora de The Boys Are Back, de Dropkick Murphys. Cuando Levon termina de machacando cráneos y codos, Dutch, Chidiajufo, el dueño del bar, le estrecha la mano y exclama con todo el pecho: «Mira esos ladrillos, no eres policía, eres un trabajador». Esa frase ingeniosa no es solo para aplaudir. También insinúa la esperanza del público de la película. Verán, cada vez hay menos películas ambientadas en el Medio Oeste, y aún menos presentan lo que podría llamarse un héroe obrero. Y aunque no hay precisamente temas políticos profundos, Statham ciertamente no está liderando una revolución de clase. Es significativo ver a Statham, irónicamente británico, interpretando a un trabajador estadounidense excepcional que lucha contra la influencia rusa. Aunque Statham cumple su parte, el lenguaje visual de Ayer es un desastre. La iluminación en aproximadamente la mitad de las tomas es a contraluz y exagerada, rozando las leyes de la física. La película, ambientada en Chicago, presenta más inserciones del horizonte de la ciudad que diálogos. A pesar de las constantes referencias a Chicago, la película también carece de sentido del lugar. ¿Por qué el viento azota una tormenta en una secuencia nocturna? Bueno, esto es la ciudad de los vientos, ¿verdad? Tampoco suelo ser muy estricto con que una película tenga sentido geográfico al aventurarse en la cuadrícula de una ciudad. Se rueda en los lugares que se puede, cuándo y dónde se puede. Pero si se conoce la estética y la atmósfera de Chicago, el montaje de Ayer te dejará perplejo. ¿Cómo pasa William de un barrio residencial al corazón del centro y al entorno boscoso de Joliet? Es un poco de magia cinematográfica, cuyo constante cambio de lo urbano a lo rural al servicio de una historia de mafia, a menudo recuerda a otra película de acción de Chicago, Next of Kin. Aún así, está claro que Ayer, en última instancia, entiende por qué la gente ve las películas de Statham. Además de su estilo de lucha rudo y contundente, las frases cortas e inexpresivas, la trama sin sentido y ahora el heroísmo de un hombre común son lo que hace que las pocas estrellas de acción de Statham sean las más destacadas. Incluso cuando hay una luna cómicamente grande que parece arrancada de una película de Méliès que socava cualquier drama emocional que Ayer quiera atraer en la incursión climática de la película en un burdel, no importa. Porque si Megalodón, La ira del hombre o El apicultor demostraron algo, es que no importa cuán extravagante o exagerada sea la película, nada puede frenar a Statham. He llegado a disfrutar muchísimo de las películas de acción de Jason Statham. ¿Cómo se compara un trabajador con las demás? Aquí interpreta a Levon Cade, un marín real retirado que ha retomado una vida normal como civil. Dirige un equipo de construcción para una familia que le dio la oportunidad de una vida normal. Pero cuando secuestran a la hija de la familia, se ve obligado a volver a sus viejas costumbres. Debe traer a la niña a casa y castigar a los responsables. Aspectos positivos. Parece que el director David Ayer ha forjado una buena relación de trabajo con Jason Statham. Disfruté de su anterior trabajo juntos en El apicultor. Esta historia sigue una premisa similar. Un luchador altamente cualificado ha abandonado su peligrosa vida por algo más tranquilo. Sus esfuerzos son efímeros, solo para ser devuelto al ring y defenderse de un grupo de villanos. Me encantan las buenas películas de venganza llenas de acción trepidante, así que esta me encantó. Diría que Un trabajador intenta añadir más matices que El apicultor, para bien o para mal.
Disfruté bastante de las secuencias de acción, plasmando la naturaleza visceral del personaje que Statham interpreta. Verlo enfrentarse a delincuentes de primera y ponerlos en su lugar nunca pasa de moda. La película es un buen ejemplo de una película de tipos. Quienes sean fans del trabajo previo de Statham seguramente tendrán suficiente para disfrutar aquí, aunque no esté a la altura de sus mejores trabajos. Negativos. Me duele decirlo, pero Un trabajador es un esfuerzo decepcionante en muchos aspectos. Comparándola con El apicultor, carece de la diversión, la coherencia y la carga emocional que tenía la película. La historia sigue un patrón similar. Un personaje de las fuerzas especiales retirado y enfurecido, que es sacado involuntariamente de su retiro para hacer justicia. La premisa de la película es buena, pero la historia es demasiado enrevesada. Hay varias historias sucediendo a la vez y ninguna se desarrolla lo suficiente, ya sea la historia de ser un mejor padre, rescatar a la hija de un amigo o explorar el submundo de estos mercenarios. Todos los ángulos están poco elaborados. Para cuando la película encuentra su ritmo, el flujo de la historia es irregular y entrecortado. También es sorprendentemente lenta, donde la acción queda relegada a un segundo plano ante la enrevesada trama. Esto es una lástima, ya que acudimos a las películas de Statham en busca de un mejor equilibrio entre acción y espionaje. Donde El apicultor establece fácilmente a los villanos y sus motivos, Un trabajador no lo hace. No pude seguir la pista de todos los villanos presentados a lo largo de la película, lo que resultó en un ángulo sobrecargado y confuso de quién está trabajando para quién. Ninguno de los personajes de la mafia subterránea tenía mucho sentido en el gran esquema de las cosas. Dado que ninguno de los villanos está lo suficientemente desarrollado, realmente no nos importa lo que les suceda, ya que son demasiado estúpidos para ser una amenaza real o demasiado intrascendentes para importar. Me encanta ver a Jason Statham aniquilar a los malos tanto como a cualquiera, pero tenemos que sentir lo que está en juego para que nos importe. También me decepcionó la forma en que se editó la acción. Es muy entrecortada, con muchos cortes, lo que hace que la experiencia visual sea menos atractiva que dejar que el combate cuerpo a cuerpo lleve la escena. Por cada elemento que Un trabajador acierta, falla en otros dos. Disfruté de la premisa general de la película, pero se vuelve demasiado enrevesada de lo necesario, ya sea por la introducción de demasiados villanos o por las escenas de acción entrecortadas. Esta película cumple con las expectativas. Algunos fanáticos incondicionales de Statham podrían disfrutarla, pero les recomendaría El apicultor antes de recomendarla. Ojalá Ayer y Statham se recuperen con su próxima película. No creo que sea muy exagerado decir que hay actores por ahí que, ya sea por encasillamiento, pasión o habilidad, terminan interpretando personajes iguales o muy similares en cada película en la que aparecen. Un ejemplo muy notable de eso es Jason Statham, quien históricamente tuvo un personaje que funcionó tanto en papeles cómicos como más serios, pero luego apareció The Beekeeper y pudimos ver un lado diferente de su personalidad. Bueno, cuando me enteré de que iba a volver a colaborar con el director de The Beekeeper, me emocioné por ver lo que teníamos. Debería haber moderado mis expectativas. Entonces, para poner en escena, Levon Cade, Jason Statham, es un ex-marín real que ahora trabaja como capataz en una obra en construcción en Chicago para estar más cerca de su hija Merry, Isla G. Levon tuvo una transición difícil a la vida civil y recibió la ayuda de la familia García. Joe García, Michael Peña, dirige la empresa de construcción, pero su hija Jenny, Ariana Rivas, ayuda con los libros. Una noche, Jenny sale con sus amigas de la universidad a celebrar el fin de semestre, sin saber que la están buscando. Al no regresar a casa, su familia, angustiada, recurre a Levon, la única persona que saben que puede ayudar. Bueno, voy a ser muy estricto con esta película, y explicaremos por qué en un momento, pero no es un desastre total. Jason Statham es un actor carismático, y eso se nota en algunos momentos. Creo que Michael Peña dominó su papel a la perfección. Sinceramente, me identifiqué profundamente con su situación porque conectó con esa emoción pura. De hecho, el comienzo de la película es probablemente su componente más sustancial, incluyendo la escena de acción inicial. Consiguen el tono y la atmósfera perfectos y le dan a Jason Statham una charla amena con Isla G,
quien podría ser la estrella de la película en algunas escenas. Sin embargo, aunque la película tiene un comienzo sólido y aunque no llega al nivel de venganza, el objetivo principal de encontrar a Jenny es muy importante para la película. Nada de eso ayuda cuando la película fracasa narrativamente en el segundo acto. Tanto es así que a veces me desvinculé de ella. Desde el momento en que se añadieron elementos de la mafia rusa, se supo que la historia estaba en apuros porque no tenía la fuerza para lograr algo así, y se notaba. Entiendo que este guión se presentó inicialmente como una serie de televisión, y si es cierto, no condensaron bien la narrativa para una película. No ayudó que las escenas de acción en esta sección de la película sean a veces un caos de cortes. Nuestros antagonistas principales, Viper, Emmett Hod Scanlan y Artemis, Eve Mauro, tampoco son personajes insignificantes, y David Harbour no aporta nada a la trama. Todo esto desemboca en el tema central de la película. No sabe qué tono está lanzando. Las películas de acción pueden ser de muchos sabores, pero en su mayoría se ubican en algún lugar del espectro de lo tonto a lo serio. Sin embargo, con A Working Man, pasamos la película oscilando salvajemente de la seriedad severa en una escena a la tontería abyecta en la siguiente. ¿Puedes tener películas tontas con momentos dramáticos y viceversa? Por supuesto, ese es el pan de cada día de Deadpool, pero necesitas una base narrativa para que eso funcione. Aquí, cambia y cambia tan a menudo que nunca puedes conseguir una base firme. Por ejemplo, la línea final de la película se dice con tanta seriedad justo después de una farsa absoluta de una escena de acción que provocó gemidos activos del público con el que vi la película, al igual que la cómicamente grande Luna en un momento dado. Al final, ¿recomendamos A Working Man? Mira, me duele decir que no lo hago. Sinceramente, empecé a ver esta película con muchas expectativas y hay algunos momentos al principio, como una silla sobre una piscina que cae justo como debe. Es una lástima que la narrativa se desmorone tanto que me haga poner los ojos en blanco ante algunos diálogos y la elección de los personajes. ¿Has visto Un Trabajador? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Un Trabajador, te recomendamos El Apicultor. Rescate Implacable es una película de acción y suspenso de 2025 producida y dirigida por David Ayer, quien coescribió el guión con Sylvester Stallone. Está basada en la novela de 2014 El comercio de Levon, de Chuck Dixon. La película está protagonizada por Jason Statham, Michael Peña y David Harbour. A Working Man se estrenó en Estados Unidos por Amazon MGM Studios y en el Reino Unido por Warner Bros. Pictures el 28 de marzo de 2025. La película recibió críticas mixtas y recaudó $100 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de $40 millones. Trama. Levon Cade, un excomando de la Marina Real, trabaja como capataz de construcción en Chicago y mantiene una estrecha amistad con la familia García, Joey, su esposa, Carla, y su hija, Jenny, que dirige la empresa. Sin embargo, lucha por obtener la custodia de su hija, Mary, tras el suicidio de esta. Mary vive ahora con su suegro, Jordan, quien se negó a dejarle verla cuando estaba desplegado. Una noche, mientras Jenny sale con amigos, es secuestrada por los traficantes rusos Viper y Artemis. Joe y Carla denuncian a su hija desaparecida a la policía, pero no pueden encontrar ninguna pista sobre Jenny. Desesperados, los padres ofrecen a Levon una suma de dinero para ayudarlos a encontrar a su hija, pero Levon se niega, alegando que quiere dejar atrás su vida militar. Aún inseguro, Levon consulta a su viejo amigo, Gunny, un ex-Marine Raider ciego, quien sugiere hacer lo correcto para la familia García, por lo que Levon acepta traerla de vuelta a casa. Rastrea la última ubicación de Jenny en el bar donde estaba pasando el rato con sus amigos. Sigue al camarero Johnny de regreso a su casa y lo interroga antes de que lleguen 2 matones más. Levon mata a los 3 y se entera de que el camarero y los matones están trabajando para la Bratva, un sindicato del crimen de la mafia rusa con Simon Karchenko como ejecutor. El capitán de alto rango de Simon, Wolo Kolesnik, descubre la masacre y ordena a un equipo de limpieza que retire las pruebas, pero Levon lo sigue hasta su propiedad privada, donde interroga a Wolo antes de ahogarlo en su piscina privada.
Simon se entera de las actividades de Levon y envía a sus hijos Dania y Banco a matarlo. Usando sus contactos de la DEA, Levon se infiltra en la organización haciéndose pasar por un traficante para acercarse al hijo de Wallo, Dimi, quien dirige la parte de tráfico de la organización con una pandilla de motociclistas y su líder, Dutch. Sin embargo, Dania y Banco persiguen a Levon y logran capturarlo, ayudados por 2 policías corruptos. Pero Levon los mata y estrella la camioneta en un río. Simon se entera de la muerte de sus hijos y convoca a los otros miembros de alto rango de la mafia para vengarse de Levon. Obtiene toda la información personal de Levon, incluidos su suegro y Merry. Simon envía a sus hombres a atar a Jordan e incendiar su casa para matarlo, pero Levon logra salvarlo. Levon se lleva a Merry para quedarse con Gunny mientras se dirige a luchar contra la mafia. Levon interroga brutalmente a Dimi y le pide que lo lleve al complejo donde retienen a Jenny antes de ejecutarla. Se equipa y ataca el complejo, matando a todos los criminales a su paso, incluyendo a Dutch y su banda de motociclistas. Levon encuentra a Jenny y mata al cliente y a Viper, mientras Jenny estrangula a Artemis. Simon llega y ve a Levon y Jenny alejándose y pide refuerzos. Sin embargo, su jefe le ordena que deje en paz a Levon debido a su peligrosidad y a su capacidad para desmantelar la mafia, y que nadie en la organización lo ayudará en su cruzada de venganza si se rebela. Simon declara que buscará venganza contra Levon. Levon reúne a Jenny con su familia y regresa a casa para cenar con Merry y Gunny. Elenco: Jason Statham como Levon Cade, un sargento de color retirado de los Royal Marines que trabaja como capataz de construcción. Jason Fleming como Wallo Kolesnik, capitán de la mafia rusa. Merab Ninitze como Yuri. Maximilian Osinski como Dimi Kolesnik. Koki Falco como Dougie, un ex miembro de las fuerzas especiales que trabaja con Dimi. Michael Peña como Joe García, padre de Jenny y jefe de Levon. David Harbour como Gunny Lefferty, un ex marín ciego y amigo de Levon. Noemí González como Carla García, la madre de Jenny. Ariana Rivas como Jenny García, la hija de Joe. Emmett J. Scanlan como Víbora. Yves Mauro como Artemisa. Producción: Sylvester Stallone desarrolló originalmente una adaptación de la novela de Chuck Dixon, Levon Strait, como una serie de televisión con Balboa Productions. El proyecto se convirtió en una película que estuvo a la venta en el American Film Market de 2023, donde se anunció por primera vez que la película tendría a David Ayer como director y Jason Statham como protagonista. En enero de 2024, Amazon MGM Studios adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos y algunos derechos internacionales de la película de Black Bear International, que vendió la película a distribuidores independientes en otros lugares. La película se puso en desarrollo en parte debido a su potencial para entregas posteriores dada la cantidad de novelas escritas por Dixon en la serie. Taquillas. Hasta el 22 de mayo de 2025, A Working Man había recaudado $38 millones en Estados Unidos y Canadá, y $62 millones en otros territorios, para un total mundial de $100 millones. Si vas a ver Rescate Implacable, la última película de acción de Jason Statham, sabes que, supuestamente, el tema que trata es básicamente incidental. Tampoco deberías esperar ninguna sensación de realismo, ni una inmersión en los personajes. Bromeé con algunas personas antes de que empezara la proyección diciendo que Statham no tiene que elegir si usar acento estadounidense o no. Su acento es simplemente Statham. Se podría decir lo mismo de sus películas. Se aprovechan descaradamente de los conceptos del género hasta el punto de que acusar a sus películas de acción de robar de John Wick o de cualquier película de Michael Bay es como perderse en el bosque por el 2x4 que va directo a la mandíbula. Porque la capacidad de tomar lo mejor del género, creando así su propia película de acción, hasta el punto de convertir su nombre en una especie de marca registrada, es fundamental para una estrella de acción. Statham lo ha logrado. Solo se puede juzgar el trabajo de Statham a la escala que él mismo ha creado. Nada sorprendente sucede en A Working Man, su segunda colaboración con David Ayer, después de la entretenida y extravagante película de venganza de asesinos The Beekeeper. Al igual que esa película,
Statham interpreta a un tipo duro en silenciosa hibernación. Aquí es Levon Cade, un capataz de construcción para una empresa propiedad de un empático Joe García Michael Peña. En este sitio, a nadie le importa su pasado militar, una historia trágica que se presenta en un montaje animado que en un momento presenta un camión de cemento cuya mezcladora tiene forma de granada. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando la hija de Joe, Jenny, Ariana Rivas, es secuestrada por traficantes de personas empleados por un mafioso ruso. Aunque Joe le ofrece una pequeña fortuna para recuperar a Jenny, para Levon, esto es una cuestión de principios. Le prometió a Jenny que siempre la respaldaría, y no está dispuesto a romper su palabra. Profundizar en la sobrecargada trama de la película probablemente sea una tarea inútil, pero aquí hay un par de apuntes más. Levon es un viudo que se retiró del ejército con la esperanza de obtener la custodia de su precoz hija Mary, Isla G, de manos de su amargado suegro. Ese espíritu paternal le sirve de razón adicional para querer reunir a Jenny con Joe. Siguiendo el método de construcción de mundos de John Wick, los mafiosos rusos no son los típicos capos del hampa. Poseen sus propios estatutos secretos, poderosas redes y complejos mecanismos internos, como un servicio de limpieza disponible para la eliminación de cadáveres. Mientras Levon esconde a su hija y trabaja para encontrar a Jenny, estos mafiosos llevan a cabo su propia investigación para averiguar por qué Levon los persigue. Estas subtramas, que aparentemente solo existen para insinuar una posible secuela, pasan a un segundo plano porque, en realidad, Statham es la trama. Claro, Levon busca a Jenny por inercia, con torturas por aquí y subterfugios por allá, pero cuando descubre a su objetivo, un playboy ruso desobediente llamado Dimi, Maximilian Osinski, el guión estándar, adaptado de la novela de Chuck Dixon, El caso de Levon, por Sylvester Stallone y Ayer, carece de tensión narrativa. Esto es simplemente un vehículo para que Statham cause daño en pantalla. Statham, por su parte, no decepciona. Levon establece su base de operaciones en una habitación de un albergue del centro. Tortura a un villano ruso en una lujosa mansión y se infiltra en un bar de carretera en medio de la nada, donde se embarca en un festival de pisotones con la banda sonora de The Boys Are Back, de Dropkick Murphys. Cuando Levon termina de machacando cráneos y codos, Dutch, Chidiajufo, el dueño del bar, le estrecha la mano y exclama con todo el pecho: «Mira esos ladrillos, no eres policía, eres un trabajador». Esa frase ingeniosa no es solo para aplaudir, también insinúa la esperanza del público de la película. Verán, cada vez hay menos películas ambientadas en el Medio Oeste, y aún menos presentan lo que podría llamarse un héroe obrero. Y aunque no hay precisamente temas políticos profundos, Statham ciertamente no está liderando una revolución de clase. Es significativo ver a Statham, irónicamente británico, interpretando a un trabajador estadounidense excepcional que lucha contra la influencia rusa. Aunque Statham cumple su parte, el lenguaje visual de Ayer es un desastre. La iluminación en aproximadamente la mitad de las tomas es a contraluz y exagerada, rozando las leyes de la física. La película, ambientada en Chicago, presenta más inserciones del horizonte de la ciudad que diálogos. A pesar de las constantes referencias a Chicago, la película también carece de sentido del lugar. ¿Por qué el viento azota una tormenta en una secuencia nocturna? Bueno, esto es la ciudad de los vientos, ¿verdad? Tampoco suelo ser muy estricto con que una película tenga sentido geográfico al aventurarse en la cuadrícula de una ciudad. Se rueda en los lugares que se puede, cuándo y dónde se puede. Pero si se conoce la estética y la atmósfera de Chicago, el montaje de Ayer te dejará perplejo. ¿Cómo pasa William de un barrio residencial al corazón del centro y al entorno boscoso de Joliet? Es un poco de magia cinematográfica, cuyo constante cambio de lo urbano a lo rural al servicio de una historia de mafia, a menudo recuerda a otra película de acción de Chicago, Next of Kin. Aún así, está claro que Ayer, en última instancia, entiende por qué la gente ve las películas de Statham. Además de su estilo de lucha rudo y contundente, las frases cortas e inexpresivas, la trama sin sentido y ahora el heroísmo de un hombre común son lo que hace que las pocas estrellas de acción de Statham sean las más destacadas.
incluso cuando hay una luna cómicamente grande que parece arrancada de una película de Méliès que socava cualquier drama emocional que ayer quiera atraer en la incursión climática de la película en un burdel, no importa. Porque si Megalodón, La ira del hombre o El apicultor demostraron algo, es que no importa cuán extravagante o exagerada sea la película, nada puede frenar a Statham. He llegado a disfrutar muchísimo de las películas de acción de Jason Statham. ¿Cómo se compara un trabajador con las demás? Aquí interpreta a Levon Cade, un marín real retirado que ha retomado una vida normal como civil. Dirige un equipo de construcción para una familia que le dio la oportunidad de una vida normal. Pero cuando secuestran a la hija de la familia, se ve obligado a volver a sus viejas costumbres. Debe traer a la niña a casa y castigar a los responsables. Aspectos positivos. Parece que el director David Ayer ha forjado una buena relación de trabajo con Jason Statham. Disfruté de su anterior trabajo juntos en El apicultor. Esta historia sigue una premisa similar. Un luchador altamente cualificado ha abandonado su peligrosa vida por algo más tranquilo. Sus esfuerzos son efímeros, solo para ser devuelto al ring y defenderse de un grupo de villanos. Me encantan las buenas películas de venganza llenas de acción trepidante, así que esta me encantó. Diría que Un trabajador intenta añadir más matices que El apicultor, para bien o para mal. Disfruté bastante de las secuencias de acción, plasmando la naturaleza visceral del personaje que Statham interpreta. Verlo enfrentarse a delincuentes de primera y ponerlos en su lugar nunca pasa de moda. La película es un buen ejemplo de una película de tipos. Quienes sean fans del trabajo previo de Statham seguramente tendrán suficiente para disfrutar aquí, aunque no esté a la altura de sus mejores trabajos. Negativos. Me duele decirlo, pero Un trabajador es un esfuerzo decepcionante en muchos aspectos. Comparándola con El apicultor, carece de la diversión, la coherencia y la carga emocional que tenía la película. La historia sigue un patrón similar. Un personaje de las fuerzas especiales retirado y enfurecido, que es sacado involuntariamente de su retiro para hacer justicia. La premisa de la película es buena, pero la historia es demasiado enrevesada. Hay varias historias sucediendo a la vez y ninguna se desarrolla lo suficiente, ya sea la historia de ser un mejor padre, rescatar a la hija de un amigo o explorar el submundo de estos mercenarios. Todos los ángulos están poco elaborados. Para cuando la película encuentra su ritmo, el flujo de la historia es irregular y entrecortado. También es sorprendentemente lenta, donde la acción queda relegada a un segundo plano ante la enrevesada trama. Esto es una lástima, ya que acudimos a las películas de Statham en busca de un mejor equilibrio entre acción y espionaje. Donde El apicultor establece fácilmente a los villanos y sus motivos, Un trabajador no lo hace. No pude seguir la pista de todos los villanos presentados a lo largo de la película, lo que resultó en un ángulo sobrecargado y confuso de quién está trabajando para quién. Ninguno de los personajes de la mafia subterránea tenía mucho sentido en el gran esquema de las cosas. Dado que ninguno de los villanos está lo suficientemente desarrollado, realmente no nos importa lo que les suceda, ya que son demasiado estúpidos para ser una amenaza real o demasiado intrascendentes para importar. Me encanta ver a Jason Statham aniquilar a los malos tanto como a cualquiera, pero tenemos que sentir lo que está en juego para que nos importe. También me decepcionó la forma en que se editó la acción. Es muy entrecortada, con muchos cortes, lo que hace que la experiencia visual sea menos atractiva que dejar que el combate cuerpo a cuerpo lleve la escena. Por cada elemento que Un trabajador acierta, falla en otros dos. Disfruté de la premisa general de la película, pero se vuelve demasiado enrevesada de lo necesario, ya sea por la introducción de demasiados villanos o por las escenas de acción entrecortadas. Esta película cumple con las expectativas. Algunos fanáticos incondicionales de Statham podrían disfrutarla, pero les recomendaría El apicultor antes de recomendarla. Ojalá Ayer y Statham se recuperen con su próxima película. No creo que sea muy exagerado decir que hay actores por ahí que, ya sea por encasillamiento, pasión o habilidad, terminan interpretando personajes iguales o muy similares en cada película en la que aparecen. Un ejemplo muy notable de eso es Jason Statham, quien históricamente tuvo un personaje que funcionó tanto en papeles cómicos como más serios,
Pero luego apareció The Beekeeper y pudimos ver un lado diferente de su personalidad. Bueno, cuando me enteré de que iba a volver a colaborar con el director de The Beekeeper, me emocioné por ver lo que teníamos. Debería haber moderado mis expectativas. Entonces, para poner en escena, Levon Cade, Jason Statham, es un ex-marín real que ahora trabaja como capataz en una obra en construcción en Chicago para estar más cerca de su hija Merry, Isla G. Levon tuvo una transición difícil a la vida civil y recibió la ayuda de la familia García. Joe García, Michael Peña, dirige la empresa de construcción, pero su hija Jenny, Ariana Rivas, ayuda con los libros. Una noche, Jenny sale con sus amigas de la universidad a celebrar el fin de semestre, sin saber que la están buscando. Al no regresar a casa, su familia, angustiada, recurre a Levon, la única persona que saben que puede ayudar. Bueno, voy a ser muy estricto con esta película, y explicaremos por qué en un momento, pero no es un desastre total. Jason Statham es un actor carismático, y eso se nota en algunos momentos. Creo que Michael Peña dominó su papel a la perfección. Sinceramente, me identifiqué profundamente con su situación porque conectó con esa emoción pura. De hecho, el comienzo de la película es probablemente su componente más sustancial, incluyendo la escena de acción inicial. Consiguen el tono y la atmósfera perfectos y le dan a Jason Statham una charla amena con Isla G, quien podría ser la estrella de la película en algunas escenas. Sin embargo, aunque la película tiene un comienzo sólido, y aunque no llega al nivel de venganza, el objetivo principal de encontrar a Jenny es muy importante para la película. Nada de eso ayuda cuando la película fracasa narrativamente en el segundo acto. Tanto es así que a veces me desvinculé de ella. Desde el momento en que se añadieron elementos de la mafia rusa, se supo que la historia estaba en apuros porque no tenía la fuerza para lograr algo así, y se notaba. Entiendo que este guión se presentó inicialmente como una serie de televisión, y si es cierto, no condensaron bien la narrativa para una película. No ayudó que las escenas de acción en esta sección de la película sean, a veces, un caos de cortes. Nuestros antagonistas principales, Viper, Emmett Hod Scanlan y Artemis, Eve Mauro, tampoco son personajes insignificantes, y David Harbour no aporta nada a la trama. Todo esto desemboca en el tema central de la película. No sabe qué tono está lanzando. Las películas de acción pueden ser de muchos sabores, pero en su mayoría se ubican en algún lugar del espectro de lo tonto a lo serio. Sin embargo, con A Working Man, pasamos la película oscilando salvajemente de la seriedad severa en una escena a la tontería abyecta en la siguiente. ¿Puedes tener películas tontas con momentos dramáticos y viceversa? Por supuesto, ese es el pan de cada día de Deadpool, pero necesitas una base narrativa para que eso funcione. Aquí, cambia y cambia tan a menudo que nunca puedes conseguir una base firme. Por ejemplo, la línea final de la película se dice con tanta seriedad justo después de una farsa absoluta de una escena de acción que provocó gemidos activos del público con el que vi la película, al igual que la cómicamente grande Luna en un momento dado. Al final, ¿recomendamos A Working Man? Mira, me duele decir que no lo hago. Sinceramente, empecé a ver esta película con muchas expectativas y hay algunos momentos al principio, como una silla sobre una piscina que cae justo como debe. Es una lástima que la narrativa se desmorone tanto que me haga poner los ojos en blanco ante algunos diálogos y la elección de los personajes. ¿Has visto Un Trabajador? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Un Trabajador, te recomendamos El Apicultor. Rescate Implacable es una película de acción y suspenso de 2025 producida y dirigida por David Ayer, quien coescribió el guión con Sylvester Stallone. Está basada en la novela de 2014 El comercio de Levon, de Chuck Dixon. La película está protagonizada por Jason Statham, Michael Peña y David Harbour. A Working Man se estrenó en Estados Unidos por Amazon MGM Studios y en el Reino Unido por Warner Bros. Pictures, el 28 de marzo de 2025. La película recibió críticas mixtas y recaudó $100 millones en todo el mundo, frente a un presupuesto de $40 millones. Trama. Levon Cade, un excomando de la Marina Real, trabaja como capataz de construcción en Chicago y mantiene una estrecha amistad con la familia García,
Joey, su esposa, Carla, y su hija, Jenny, que dirige la empresa. Sin embargo, lucha por obtener la custodia de su hija, Mary, tras el suicidio de esta. Mary vive ahora con su suegro, Jordan, quien se negó a dejarle verla cuando estaba desplegado. Una noche, mientras Jenny sale con amigos, es secuestrada por los traficantes rusos Viper y Artemis. Joe y Carla denuncian a su hija desaparecida a la policía, pero no pueden encontrar ninguna pista sobre Jenny. Desesperados, los padres ofrecen a Levon una suma de dinero para ayudarlos a encontrar a su hija, pero Levon se niega, alegando que quiere dejar atrás su vida militar. Aún inseguro, Levon consulta a su viejo amigo, Gunny, un ex-Marine Raider ciego, quien sugiere hacer lo correcto para la familia García, por lo que Levon acepta traerla de vuelta a casa. Rastrea la última ubicación de Jenny en el bar donde estaba pasando el rato con sus amigos. Sigue al camarero Johnny de regreso a su casa y lo interroga antes de que lleguen 2 matones más. Levon mata a los 3 y se entera de que el camarero y los matones están trabajando para la Bratva, un sindicato del crimen de la mafia rusa con Simon Karchenko como ejecutor. El capitán de alto rango de Simon, Wolo Kolesnik, descubre la masacre y ordena a un equipo de limpieza que retire las pruebas, pero Levon lo sigue hasta su propiedad privada, donde interroga a Wolo antes de ahogarlo en su piscina privada. Simon se entera de las actividades de Levon y envía a sus hijos Dania y Banco a matarlo. Usando sus contactos de la DEA, Levon se infiltra en la organización haciéndose pasar por un traficante para acercarse al hijo de Wolo, Dimi, quien dirige la parte de tráfico de la organización con una pandilla de motociclistas y su líder, Dutch. Sin embargo, Dania y Banco persiguen a Levon y logran capturarlo, ayudados por 2 policías corruptos. Pero Levon los mata y estrella la camioneta en un río. Simon se entera de la muerte de sus hijos y convoca a los otros miembros de alto rango de la mafia para vengarse de Levon. Obtiene toda la información personal de Levon, incluidos su suegro y Mary. Simon envía a sus hombres a atar a Jordan e incendiar su casa para matarlo, pero Levon logra salvarlo. Levon se lleva a Mary para quedarse con Gunny mientras se dirige a luchar contra la mafia. Levon interroga brutalmente a Dimi y le pide que lo lleve al complejo donde retienen a Jenny antes de ejecutarla. Se equipa y ataca el complejo, matando a todos los criminales a su paso, incluyendo a Dutch y su banda de motociclistas. Levon encuentra a Jenny y mata al cliente y a Viper, mientras Jenny estrangula a Artemis. Simon llega y ve a Levon y Jenny alejándose y pide refuerzos. Sin embargo, su jefe le ordena que deje en paz a Levon debido a su peligrosidad y a su capacidad para desmantelar la mafia, y que nadie en la organización lo ayudará en su cruzada de venganza si se rebela. Simon declara que buscará venganza contra Levon. Levon reúne a Jenny con su familia y regresa a casa para cenar con Mary y Gunny. Elenco: Jason Statham como Levon Cade, un sargento de color retirado de los Royal Marines que trabaja como capataz de construcción. Jason Fleming como Wolo Kolesnik, capitán de la mafia rusa. Merab Ninitze como Yuri. Maximilian Osinski como Dimi Kolesnik. Koki Falco como Dougie, un ex miembro de las fuerzas especiales que trabaja con Dimi. Michael Peña como Joe García, padre de Jenny y jefe de Levon. David Harbour como Gunny Lefferty, un ex marín ciego y amigo de Levon. Noemí González como Carla García, la madre de Jenny. Ariana Rivas como Jenny García, la hija de Joe. Emmett J. Scanlan como Víbora. Yves Mauro como Artemisa. Producción: Sylvester Stallone desarrolló originalmente una adaptación de la novela de Chuck Dixon, Levon Strait, como una serie de televisión con Balboa Productions. El proyecto se convirtió en una película que estuvo a la venta en el American Film Market de 2023, donde se anunció por primera vez que la película tendría a David Ayer como director y Jason Statham como protagonista. En enero de 2024, Amazon MGM Studios adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos y algunos derechos internacionales de la película de Black Bear International, que vendió la película a distribuidores independientes en otros lugares. La película se puso en desarrollo en parte debido a su potencial para entregas posteriores dada la cantidad de novelas escritas por Dixon en la serie. Taquillas.
Hasta el 22 de mayo de 2025, A Working Man había recaudado $38 millones en Estados Unidos y Canadá, y $62 millones en otros territorios, para un total mundial de $100 millones. Si vas a ver Rescate Implacable, la última película de acción de Jason Statham, sabes que, supuestamente, el tema que trata es básicamente incidental. Tampoco deberías esperar ninguna sensación de realismo, ni una inmersión en los personajes. Bromeé con algunas personas antes de que empezara la proyección diciendo que Statham no tiene que elegir si usar acento estadounidense o no. Su acento es simplemente Statham. Se podría decir lo mismo de sus películas. Se aprovechan descaradamente de los conceptos del género hasta el punto de que acusar a sus películas de acción de robar de John Wick o de cualquier película de Michael Bay es como perderse en el bosque por el 2x4 que va directo a la mandíbula. Porque la capacidad de tomar lo mejor del género, creando así su propia película de acción, hasta el punto de convertir su nombre en una especie de marca registrada, es fundamental para una estrella de acción. Statham lo ha logrado. Solo se puede juzgar el trabajo de Statham a la escala que él mismo ha creado. Nada sorprendente sucede en A Working Man, su segunda colaboración con David Ayer, después de la entretenida y extravagante película de venganza de asesinos The Beekeeper. Al igual que esa película, Statham interpreta a un tipo duro en silenciosa hibernación. Aquí es Levon Cade, un capataz de construcción para una empresa propiedad de un empático Joe García Michael Peña. En este sitio, a nadie le importa su pasado militar, una historia trágica que se presenta en un montaje animado que en un momento presenta un camión de cemento cuya mezcladora tiene forma de granada. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando la hija de Joe, Jenny, Ariana Rivas, es secuestrada por traficantes de personas empleados por un mafioso ruso. Aunque Joe le ofrece una pequeña fortuna para recuperar a Jenny, para Levon, esto es una cuestión de principios. Le prometió a Jenny que siempre la respaldaría, y no está dispuesto a romper su palabra. Profundizar en la sobrecargada trama de la película probablemente sea una tarea inútil, pero aquí hay un par de apuntes más. Levon es un viudo que se retiró del ejército con la esperanza de obtener la custodia de su precoz hija Mary, Isla G, de manos de su amargado suegro. Ese espíritu paternal le sirve de razón adicional para querer reunir a Jenny con Joe. Siguiendo el método de construcción de mundos de John Wick, los mafiosos rusos no son los típicos capos del AMPA. Poseen sus propios estatutos secretos, poderosas redes y complejos mecanismos internos, como un servicio de limpieza disponible para la eliminación de cadáveres. Mientras Levon esconde a su hija y trabaja para encontrar a Jenny, estos mafiosos llevan a cabo su propia investigación para averiguar por qué Levon los persigue. Estas subtramas, que aparentemente solo existen para insinuar una posible secuela, pasan a un segundo plano porque, en realidad, Statham es la trama. Claro, Levon busca a Jenny por inercia, con torturas por aquí y subterfugios por allá, pero cuando descubre a su objetivo, un playboy ruso desobediente llamado Dimi, Maximilian Osinski, el guión estándar, adaptado de la novela de Chuck Dixon, El caso de Levon, por Sylvester Stallone y Ayer, carece de tensión narrativa. Esto es simplemente un vehículo para que Statham cause daño en pantalla. Statham, por su parte, no decepciona. Levon establece su base de operaciones en una habitación de un albergue del centro. Tortura a un villano ruso en una lujosa mansión y se infiltra en un bar de carretera en medio de la nada, donde se embarca en un festival de pisotones con la banda sonora de The Boys Are Back, de Dropkick Murphys. Cuando Levon termina de machacando cráneos y codos, Dutch, Chidiajufo, el dueño del bar, le estrecha la mano y exclama con todo el pecho: «Mira esos ladrillos, no eres policía, eres un trabajador». Esa frase ingeniosa no es solo para aplaudir. También insinúa la esperanza del público de la película. Verán, cada vez hay menos películas ambientadas en el Medio Oeste, y aún menos presentan lo que podría llamarse un héroe obrero. Y aunque no hay precisamente temas políticos profundos, Statham ciertamente no está liderando una revolución de clase. Es significativo ver a Statham, irónicamente británico, interpretando a un trabajador estadounidense excepcional que lucha contra la influencia rusa. Aunque Statham cumple su parte, el lenguaje visual de Ayer es un desastre. La iluminación en aproximadamente la mitad de las tomas es a contraluz y exagerada
rozando las leyes de la física. La película, ambientada en Chicago, presenta más inserciones del horizonte de la ciudad que diálogos. A pesar de las constantes referencias a Chicago, la película también carece de sentido del lugar. ¿Por qué el viento azota una tormenta en una secuencia nocturna? Bueno, esto es la ciudad de los vientos, ¿verdad? Tampoco suelo ser muy estricto con que una película tenga sentido geográfico al aventurarse en la cuadrícula de una ciudad. Se rueda en los lugares que se puede, cuándo y dónde se puede. Pero si se conoce la estética y la atmósfera de Chicago, el montaje de Ayer te dejará perplejo. ¿Cómo pasa William de un barrio residencial al corazón del centro y al entorno boscoso de Joliet? Es un poco de magia cinematográfica, cuyo constante cambio de lo urbano a lo rural al servicio de una historia de mafia, a menudo recuerda a otra película de acción de Chicago, Next of Kin. Aún así, está claro que Ayer, en última instancia, entiende por qué la gente ve las películas de Statham. Además de su estilo de lucha rudo y contundente, las frases cortas e inexpresivas, la trama sin sentido y ahora el heroísmo de un hombre común son lo que hace que las pocas estrellas de acción de Statham sean las más destacadas. Incluso cuando hay una luna cómicamente grande que parece arrancada de una película de Méliès que socava cualquier drama emocional que Ayer quiera atraer en la incursión climática de la película en un burdel, no importa. Porque si Megalodón, La ira del hombre o El apicultor demostraron algo, es que no importa cuán extravagante o exagerada sea la película, nada puede frenar a Statham. He llegado a disfrutar muchísimo de las películas de acción de Jason Statham. ¿Cómo se compara un trabajador con las demás? Aquí interpreta a Levon Cade, un marín real retirado que ha retomado una vida normal como civil. Dirige un equipo de construcción para una familia que le dio la oportunidad de una vida normal. Pero cuando secuestran a la hija de la familia, se ve obligado a volver a sus viejas costumbres. Debe traer a la niña a casa y castigar a los responsables. Aspectos positivos. Parece que el director David Ayer ha forjado una buena relación de trabajo con Jason Statham. Disfruté de su anterior trabajo juntos en El apicultor. Esta historia sigue una premisa similar. Un luchador altamente cualificado ha abandonado su peligrosa vida por algo más tranquilo. Sus esfuerzos son efímeros, solo para ser devuelto al ring y defenderse de un grupo de villanos. Me encantan las buenas películas de venganza llenas de acción trepidante, así que esta me encantó. Diría que Un trabajador intenta añadir más matices que El apicultor, para bien o para mal. Disfruté bastante de las secuencias de acción, plasmando la naturaleza visceral del personaje que Statham interpreta. Verlo enfrentarse a delincuentes de primera y ponerlos en su lugar nunca pasa de moda. La película es un buen ejemplo de una película de tipos. Quienes sean fans del trabajo previo de Statham seguramente tendrán suficiente para disfrutar aquí, aunque no esté a la altura de sus mejores trabajos. Negativos. Me duele decirlo, pero Un trabajador es un esfuerzo decepcionante en muchos aspectos. Comparándola con El apicultor, carece de la diversión, la coherencia y la carga emocional que tenía la película. La historia sigue un patrón similar. Un personaje de las fuerzas especiales retirado y enfurecido, que es sacado involuntariamente de su retiro para hacer justicia. La premisa de la película es buena, pero la historia es demasiado enrevesada. Hay varias historias sucediendo a la vez y ninguna se desarrolla lo suficiente, ya sea la historia de ser un mejor padre, rescatar a la hija de un amigo o explorar el submundo de estos mercenarios. Todos los ángulos están poco elaborados. Para cuando la película encuentra su ritmo, el flujo de la historia es irregular y entrecortado. También es sorprendentemente lenta, donde la acción queda relegada a un segundo plano ante la enrevesada trama. Esto es una lástima, ya que acudimos a las películas de Statham en busca de un mejor equilibrio entre acción y espionaje. Donde El apicultor establece fácilmente a los villanos y sus motivos, Un trabajador no lo hace. No pude seguir la pista de todos los villanos presentados a lo largo de la película, lo que resultó en un ángulo sobrecargado y confuso de quién está trabajando para quién. Ninguno de los personajes de la mafia subterránea tenía mucho sentido en el gran esquema de las cosas. Dado que ninguno de los villanos está lo suficientemente desarrollado, realmente no nos importa lo que les suceda.
ya que son demasiado estúpidos para ser una amenaza real o demasiado intrascendentes para importar. Me encanta ver a Jason Statham aniquilar a los malos tanto como a cualquiera, pero tenemos que sentir lo que está en juego para que nos importe. También me decepcionó la forma en que se editó la acción. Es muy entrecortada, con muchos cortes, lo que hace que la experiencia visual sea menos atractiva que dejar que el combate cuerpo a cuerpo lleve la escena. Por cada elemento que un trabajador acierta, falla en otros dos. Disfruté de la premisa general de la película, pero se vuelve demasiado enrevesada de lo necesario. Ya sea por la introducción de demasiados villanos o por las escenas de acción entrecortadas, esta película cumple con las expectativas. Algunos fanáticos incondicionales de Statham podrían disfrutarla, pero les recomendaría El apicultor antes de recomendarla. Ojalá Ayer y Statham se recuperen con su próxima película. No creo que sea muy exagerado decir que hay actores por ahí que, ya sea por encasillamiento, pasión o habilidad, terminan interpretando personajes iguales o muy similares en cada película en la que aparecen. Un ejemplo muy notable de eso es Jason Statham, quien históricamente tuvo un personaje que funcionó tanto en papeles cómicos como más serios, pero luego apareció The Beekeeper y pudimos ver un lado diferente de su personalidad. Bueno, cuando me enteré de que iba a volver a colaborar con el director de The Beekeeper, me emocioné por ver lo que teníamos. Debería haber moderado mis expectativas. Entonces, para poner en escena, Levon Cade, Jason Statham, es un ex-marín real que ahora trabaja como capataz en una obra en construcción en Chicago para estar más cerca de su hija Merry, Isla G. Levon tuvo una transición difícil a la vida civil y recibió la ayuda de la familia García. Joe García, Michael Peña, dirige la empresa de construcción, pero su hija Jenny, Ariana Rivas, ayuda con los libros. Una noche, Jenny sale con sus amigas de la universidad a celebrar el fin de semestre, sin saber que la están buscando. Al no regresar a casa, su familia, angustiada, recurre a Levon, la única persona que saben que puede ayudar. Bueno, voy a ser muy estricto con esta película, y explicaremos por qué en un momento, pero no es un desastre total. Jason Statham es un actor carismático, y eso se nota en algunos momentos. Creo que Michael Peña dominó su papel a la perfección. Sinceramente, me identifiqué profundamente con su situación porque conectó con esa emoción pura. De hecho, el comienzo de la película es probablemente su componente más sustancial, incluyendo la escena de acción inicial. Consiguen el tono y la atmósfera perfectos y le dan a Jason Statham una charla amena con Isla G, quien podría ser la estrella de la película en algunas escenas. Sin embargo, aunque la película tiene un comienzo sólido y aunque no llega al nivel de venganza, el objetivo principal de encontrar a Jenny es muy importante para la película. Nada de eso ayuda cuando la película fracasa narrativamente en el segundo acto. Tanto es así que a veces me desvinculé de ella. Desde el momento en que se añadieron elementos de la mafia rusa, se supo que la historia estaba en apuros porque no tenía la fuerza para lograr algo así, y se notaba. Entiendo que este guión se presentó inicialmente como una serie de televisión, y si es cierto, no condensaron bien la narrativa para una película. No ayudó que las escenas de acción en esta sección de la película sean a veces un caos de cortes. Nuestros antagonistas principales, Viper, Emmett J. Scanlan y Artemis, Eve Mauro, tampoco son personajes insignificantes, y David Harbour no aporta nada a la trama. Todo esto desemboca en el tema central de la película. No sabe qué tono está lanzando. Las películas de acción pueden ser de muchos sabores, pero en su mayoría se ubican en algún lugar del espectro de lo tonto a lo serio. Sin embargo, con A Working Man, pasamos la película oscilando salvajemente de la seriedad severa en una escena a la tontería abyecta en la siguiente. ¿Puedes tener películas tontas con momentos dramáticos y viceversa? Por supuesto, ese es el pan de cada día de Deadpool, pero necesitas una base narrativa para que eso funcione. Aquí, cambia y cambia tan a menudo que nunca puedes conseguir una base firme. Por ejemplo, la línea final de la película se dice con tanta seriedad justo después de una farsa absoluta de una escena de acción que provocó gemidos activos del público con el que vi la película, al igual que la cómicamente grande Luna en un momento dado. Al final, ¿recomendamos A Working Man? Mira,
Me duele decir que no lo hago. Sinceramente, empecé a ver esta película con muchas expectativas y hay algunos momentos al principio, como una silla sobre una piscina que cae justo como debe. Es una lástima que la narrativa se desmorone tanto que me haga poner los ojos en blanco ante algunos diálogos y la elección de los personajes. ¿Has visto Un Trabajador? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Un Trabajador, te recomendamos El Apicultor. Rescate Implacable es una película de acción y suspenso de 2025 producida y dirigida por David Ayer, quien coescribió el guión con Sylvester Stallone. Está basada en la novela de 2014 El comercio de Levon, de Chuck Dixon. La película está protagonizada por Jason Statham, Michael Peña y David Harbour. A Working Man se estrenó en Estados Unidos por Amazon MGM Studios y en el Reino Unido por Warner Bros. Pictures el 28 de marzo de 2025. La película recibió críticas mixtas y recaudó $100 millones en todo el mundo frente a un presupuesto de $40 millones. Trama. Levon Cade, un excomando de la Marina Real, trabaja como capataz de construcción en Chicago y mantiene una estrecha amistad con la familia García, Joey, su esposa, Carla, y su hija, Jenny, que dirige la empresa. Sin embargo, lucha por obtener la custodia de su hija, Mary, tras el suicidio de esta. Mary vive ahora con su suegro, Jordan, quien se negó a dejarle verla cuando estaba desplegado. Una noche, mientras Jenny sale con amigos, es secuestrada por los traficantes rusos Viper y Artemis. Joe y Carla denuncian a su hija desaparecida a la policía, pero no pueden encontrar ninguna pista sobre Jenny. Desesperados, los padres ofrecen a Levon una suma de dinero para ayudarlos a encontrar a su hija, pero Levon se niega, alegando que quiere dejar atrás su vida militar. Aún inseguro, Levon consulta a su viejo amigo, Gunny, un ex-Marine Raider ciego, quien sugiere hacer lo correcto para la familia García, por lo que Levon acepta traerla de vuelta a casa. Rastrea la última ubicación de Jenny en el bar donde estaba pasando el rato con sus amigos. Sigue al camarero Johnny de regreso a su casa y lo interroga antes de que lleguen 2 matones más. Levon mata a los 3 y se entera de que el camarero y los matones están trabajando para la Bratva, un sindicato del crimen de la mafia rusa con Simon Karchenko como ejecutor. El capitán de alto rango de Simon, Wolo Kolesnik, descubre la masacre y ordena a un equipo de limpieza que retire las pruebas, pero Levon lo sigue hasta su propiedad privada, donde interroga a Wolo antes de ahogarlo en su piscina privada. Simon se entera de las actividades de Levon y envía a sus hijos Dania y Banco a matarlo. Usando sus contactos de la DEA, Levon se infiltra en la organización haciéndose pasar por un traficante para acercarse al hijo de Wolo, Dimi, quien dirige la parte de tráfico de la organización con una pandilla de motociclistas y su líder, Dutch. Sin embargo, Dania y Banco persiguen a Levon y logran capturarlo, ayudados por 2 policías corruptos. Pero Levon los mata y estrella la camioneta en un río. Simon se entera de la muerte de sus hijos y convoca a los otros miembros de alto rango de la mafia para vengarse de Levon. Obtiene toda la información personal de Levon, incluidos su suegro y Mary. Simon envía a sus hombres a atar a Jordan e incendiar su casa para matarlo, pero Levon logra salvarlo. Levon se lleva a Mary para quedarse con Gunny mientras se dirige a luchar contra la mafia. Levon interroga brutalmente a Dimi y le pide que lo lleve al complejo donde retienen a Jenny antes de ejecutarla. Se equipa y ataca el complejo, matando a todos los criminales a su paso, incluyendo a Dutch y su banda de motociclistas. Levon encuentra a Jenny y mata al cliente y a Viper, mientras Jenny estrangula a Artemis. Simon llega y ve a Levon y Jenny alejándose y pide refuerzos. Sin embargo, su jefe le ordena que deje en paz a Levon debido a su peligrosidad y a su capacidad para desmantelar la mafia, y que nadie en la organización lo ayudará en su cruzada de venganza si se rebela. Simon declara que buscará venganza contra Levon. Levon reúne a Jenny con su familia y regresa a casa para cenar con Mary y Gunny. Elenco: Jason Statham como Levon Cade, un sargento de color retirado de los Royal Marines que trabaja como capataz de construcción. Jason Fleming como Wolo Kolesnik, capitán de la mafia rusa. Merab Ninitze como Yuri.
Maximilian Osinski como Dimi Kolesnik, Cocky Falco como Dougie, un ex miembro de las Fuerzas Especiales que trabaja con Dimi, Michael Peña como Joe García, padre de Jenny y jefe de Levon, David Harbour como Gunny Lefferty, un ex marín ciego y amigo de Levon, Noemí González como Carla García, la madre de Jenny, Ariana Rivas como Jenny García, la hija de Joe, Emmett J. Scanlan como Víbora, Eve Mauro como Artemisa. Producción. Sylvester Stallone desarrolló originalmente una adaptación de la novela de Chuck Dixon, Levon Strait, como una serie de televisión con Balboa Productions. El proyecto se convirtió en una película que estuvo a la venta en el American Film Market de 2023, donde se anunció por primera vez que la película tendría a David Ayer como director y Jason Statham como protagonista. En enero de 2024, Amazon MGM Studios adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos y algunos derechos internacionales de la película de Black Bear International, que vendió la película a distribuidores independientes en otros lugares. La película se puso en desarrollo en parte debido a su potencial para entregas posteriores dada la cantidad de novelas escritas por Dixon en la serie. Taquillas. Hasta el 22 de mayo de 2025, A Working Man había recaudado $38 millones en Estados Unidos y Canadá y $62 millones en otros territorios, para un total mundial de $100 millones. Si vas a ver Rescate Implacable, la última película de acción de Jason Statham, sabes que, supuestamente, el tema que trata es básicamente incidental. Tampoco deberías esperar ninguna sensación de realismo ni una inmersión en los personajes. Bromeé con algunas personas antes de que empezara la proyección diciendo que Statham no tiene que elegir si usar acento estadounidense o no. Su acento es simplemente Statham. Se podría decir lo mismo de sus películas. Se aprovechan descaradamente de los conceptos del género hasta el punto de que acusar a sus películas de acción de robar de John Wick o de cualquier película de Michael Bay es como perderse en el bosque por el 2x4 que va directo a la mandíbula. Porque la capacidad de tomar lo mejor del género, creando así su propia película de acción, hasta el punto de convertir su nombre en una especie de marca registrada, es fundamental para una estrella de acción. Statham lo ha logrado. Solo se puede juzgar el trabajo de Statham a la escala que él mismo ha creado. Nada sorprendente sucede en A Working Man, su segunda colaboración con David Ayer, después de la entretenida y extravagante película de venganza de asesinos The Beekeeper. Al igual que esa película, Statham interpreta a un tipo duro en silenciosa hibernación. Aquí es Levon Cade, un capataz de construcción para una empresa propiedad de un empático Joe García, Michael Peña. En este sitio, a nadie le importa su pasado militar, una historia trágica que se presenta en un montaje animado que en un momento presenta un camión de cemento cuya mezcladora tiene forma de granada. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando la hija de Joe, Jenny, Ariana Rivas, es secuestrada por traficantes de personas empleados por un mafioso ruso. Aunque Joe le ofrece una pequeña fortuna para recuperar a Jenny, para Levon, esto es una cuestión de principios. Le prometió a Jenny que siempre la respaldaría, y no está dispuesto a romper su palabra. Profundizar en la sobrecargada trama de la película probablemente sea una tarea inútil, pero aquí hay un par de apuntes más. Levon es un viudo que se retiró del ejército con la esperanza de obtener la custodia de su precoz hija Mary, Isla G, de manos de su amargado suegro. Ese espíritu paternal le sirve de razón adicional para querer reunir a Jenny con Joe. Siguiendo el método de construcción de mundos de John Wick, los mafiosos rusos no son los típicos capos del hampa. Poseen sus propios estatutos secretos, poderosas redes y complejos mecanismos internos, como un servicio de limpieza disponible para la eliminación de cadáveres. Mientras Levon esconde a su hija y trabaja para encontrar a Jenny, estos mafiosos llevan a cabo su propia investigación para averiguar por qué Levon los persigue. Estas subtramas, que aparentemente solo existen para insinuar una posible secuela, pasan a un segundo plano porque, en realidad, Statham es la trama. Claro, Levon busca a Jenny por inercia, con torturas por aquí y subterfugios por allá, pero cuando descubre a su objetivo, un playboy ruso desobediente llamado Dimi, Maximilian Osinski, el guión estándar, adaptado de la novela de Chuck Dixon, El caso de Levon, por Sylvester Stallone y Ayer,
carece de tensión narrativa. Esto es simplemente un vehículo para que Statham cause daño en pantalla. Statham, por su parte, no decepciona. Levon establece su base de operaciones en una habitación de un albergue del centro. Tortura a un villano ruso en una lujosa mansión y se infiltra en un bar de carretera en medio de la nada, donde se embarca en un festival de pisotones con la banda sonora de The Boys Are Back, de Dropkick Murphys. Cuando Levon termina de machacando cráneos y codos, Dutch, Chidiajufo, el dueño del bar, le estrecha la mano y exclama con todo el pecho: «Mira esos ladrillos, no eres policía, eres un trabajador». Esa frase ingeniosa no es solo para aplaudir. También insinúa la esperanza del público de la película. Verán, cada vez hay menos películas ambientadas en el Medio Oeste, y aún menos presentan lo que podría llamarse un héroe obrero. Y aunque no hay precisamente temas políticos profundos, Statham ciertamente no está liderando una revolución de clase. Es significativo ver a Statham, irónicamente británico, interpretando a un trabajador estadounidense excepcional que lucha contra la influencia rusa. Aunque Statham cumple su parte, el lenguaje visual de Ayer es un desastre. La iluminación en aproximadamente la mitad de las tomas es a contraluz y exagerada, rozando las leyes de la física. La película, ambientada en Chicago, presenta más inserciones del horizonte de la ciudad que diálogos. A pesar de las constantes referencias a Chicago, la película también carece de sentido del lugar. ¿Por qué el viento azota una tormenta en una secuencia nocturna? Bueno, esto es la ciudad de los vientos, ¿verdad? Tampoco suelo ser muy estricto con que una película tenga sentido geográfico al aventurarse en la cuadrícula de una ciudad. Se rueda en los lugares que se puede, cuándo y dónde se puede. Pero si se conoce la estética y la atmósfera de Chicago, el montaje de Ayer te dejará perplejo. ¿Cómo pasa William de un barrio residencial al corazón del centro y al entorno boscoso de Joliet? Es un poco de magia cinematográfica, cuyo constante cambio de lo urbano a lo rural al servicio de una historia de mafia, a menudo recuerda a otra película de acción de Chicago, Next of Kin. Aún así, está claro que Ayer, en última instancia, entiende por qué la gente ve las películas de Statham. Además de su estilo de lucha rudo y contundente, las frases cortas e inexpresivas, la trama sin sentido y ahora el heroísmo de un hombre común son lo que hace que las pocas estrellas de acción de Statham sean las más destacadas. Incluso cuando hay una luna cómicamente grande que parece arrancada de una película de Méliès que socava cualquier drama emocional que Ayer quiera atraer en la incursión climática de la película en un burdel, no importa. Porque si Megalodón, La ira del hombre o El apicultor demostraron algo, es que no importa cuán extravagante o exagerada sea la película, nada puede frenar a Statham. He llegado a disfrutar muchísimo de las películas de acción de Jason Statham. ¿Cómo se compara un trabajador con las demás? Aquí interpreta a Levon Cade, un marín real retirado que ha retomado una vida normal como civil. Dirige un equipo de construcción para una familia que le dio la oportunidad de una vida normal. Pero cuando secuestran a la hija de la familia, se ve obligado a volver a sus viejas costumbres. Debe traer a la niña a casa y castigar a los responsables. Aspectos positivos. Parece que el director David Ayer ha forjado una buena relación de trabajo con Jason Statham. Disfruté de su anterior trabajo juntos en El apicultor. Esta historia sigue una premisa similar. Un luchador altamente cualificado ha abandonado su peligrosa vida por algo más tranquilo. Sus esfuerzos son efímeros, solo para ser devuelto al ring y defenderse de un grupo de villanos. Me encantan las buenas películas de venganza llenas de acción trepidante, así que esta me encantó. Diría que Un trabajador intenta añadir más matices que El apicultor, para bien o para mal. Disfruté bastante de las secuencias de acción, plasmando la naturaleza visceral del personaje que Statham interpreta. Verlo enfrentarse a delincuentes de primera y ponerlos en su lugar nunca pasa de moda. La película es un buen ejemplo de una película de tipos. Quienes sean fans del trabajo previo de Statham seguramente tendrán suficiente para disfrutar aquí, aunque no esté a la altura de sus mejores trabajos. Negativos. Me duele decirlo, pero Un trabajador es un esfuerzo decepcionante en muchos aspectos. Comparándola con El apicultor,
carece de la diversión, la coherencia y la carga emocional que tenía la película. La historia sigue un patrón similar. Un personaje de las fuerzas especiales retirado y enfurecido, que es sacado involuntariamente de su retiro para hacer justicia. La premisa de la película es buena, pero la historia es demasiado enrevesada. Hay varias historias sucediendo a la vez y ninguna se desarrolla lo suficiente, ya sea la historia de ser un mejor padre, rescatar a la hija de un amigo o explorar el submundo de estos mercenarios. Todos los ángulos están poco elaborados. Para cuando la película encuentra su ritmo, el flujo de la historia es irregular y entrecortado. También es sorprendentemente lenta, donde la acción queda relegada a un segundo plano ante la enrevesada trama. Esto es una lástima, ya que acudimos a las películas de Statham en busca de un mejor equilibrio entre acción y espionaje. Donde el apicultor establece fácilmente a los villanos y sus motivos, un trabajador no lo hace. No pude seguir la pista de todos los villanos presentados a lo largo de la película, lo que resultó en un ángulo sobrecargado y confuso de quién está trabajando para quién. Ninguno de los personajes de la mafia subterránea tenía mucho sentido en el gran esquema de las cosas. Dado que ninguno de los villanos está lo suficientemente desarrollado, realmente no nos importa lo que les suceda, ya que son demasiado estúpidos para ser una amenaza real o demasiado intrascendentes para importar. Me encanta ver a Jason Statham aniquilar a los malos tanto como a cualquiera, pero tenemos que sentir lo que está en juego para que nos importe. También me decepcionó la forma en que se editó la acción. Es muy entrecortada, con muchos cortes, lo que hace que la experiencia visual sea menos atractiva que dejar que el combate cuerpo a cuerpo lleve la escena. Por cada elemento que un trabajador acierta, falla en otros dos. Disfruté de la premisa general de la película, pero se vuelve demasiado enrevesada de lo necesario, ya sea por la introducción de demasiados villanos o por las escenas de acción entrecortadas. Esta película cumple con las expectativas. Algunos fanáticos incondicionales de Statham podrían disfrutarla, pero les recomendaría El apicultor antes de recomendarla. Ojalá Ayer y Statham se recuperen con su próxima película. No creo que sea muy exagerado decir que hay actores por ahí que, ya sea por encasillamiento, pasión o habilidad, terminan interpretando personajes iguales o muy similares en cada película en la que aparecen. Un ejemplo muy notable de eso es Jason Statham, quien históricamente tuvo un personaje que funcionó tanto en papeles cómicos como más serios, pero luego apareció The Beekeeper y pudimos ver un lado diferente de su personalidad. Bueno, cuando me enteré de que iba a volver a colaborar con el director de The Beekeeper, me emocioné por ver lo que teníamos. Debería haber moderado mis expectativas. Entonces, para poner en escena, Levon Cade, Jason Statham, es un ex-marín real que ahora trabaja como capataz en una obra en construcción en Chicago para estar más cerca de su hija Mary, Isla G. Levon tuvo una transición difícil a la vida civil y recibió la ayuda de la familia García. Joe García, Michael Peña, dirige la empresa de construcción, pero su hija Jenny, Ariana Rivas, ayuda con los libros. Una noche, Jenny sale con sus amigas de la universidad a celebrar el fin de semestre, sin saber que la están buscando. Al no regresar a casa, su familia, angustiada, recurre a Levon, la única persona que saben que puede ayudar. Bueno, voy a ser muy estricto con esta película, y explicaremos por qué en un momento, pero no es un desastre total. Jason Statham es un actor carismático, y eso se nota en algunos momentos. Creo que Michael Peña dominó su papel a la perfección. Sinceramente, me identifiqué profundamente con su situación porque conectó con esa emoción pura. De hecho, el comienzo de la película es probablemente su componente más sustancial, incluyendo la escena de acción inicial. Consiguen el tono y la atmósfera perfectos y le dan a Jason Statham una charla amena con Isla G, quien podría ser la estrella de la película en algunas escenas. Sin embargo, aunque la película tiene un comienzo sólido y aunque no llega al nivel de venganza, el objetivo principal de encontrar a Jenny es muy importante para la película. Nada de eso ayuda cuando la película fracasa narrativamente en el segundo acto. Tanto es así que a veces me desvinculé de ella. Desde el momento en que se añadieron elementos de la mafia rusa, se supo que la historia estaba en apuros porque no tenía la fuerza para lograr algo así, y se notaba. Entiendo que este guión se presentó inicialmente
como una serie de televisión, y si es cierto, no condensaron bien la narrativa para una película. No ayudó que las escenas de acción en esta sección de la película sean, a veces, un caos de cortes. Nuestros antagonistas principales, Viper, Emmett Hod Scanlan y Artemis, Eve Mauro, tampoco son personajes insignificantes, y David Harbour no aporta nada a la trama. Todo esto desemboca en el tema central de la película. No sabe qué tono está lanzando. Las películas de acción pueden ser de muchos sabores, pero en su mayoría se ubican en algún lugar del espectro de lo tonto a lo serio. Sin embargo, con A Working Man, pasamos la película oscilando salvajemente de la seriedad severa en una escena a la tontería abyecta en la siguiente. ¿Puedes tener películas tontas con momentos dramáticos y viceversa? Por supuesto, ese es el pan de cada día de Deadpool, pero necesitas una base narrativa para que eso funcione. Aquí, cambia y cambia tan a menudo que nunca puedes conseguir una base firme. Por ejemplo, la línea final de la película se dice con tanta seriedad justo después de una farsa absoluta de una escena de acción que provocó gemidos activos del público con el que vi la película, al igual que la cómicamente grande Luna en un momento dado. Al final, ¿recomendamos A Working Man? Mira, me duele decir que no lo hago. Sinceramente, empecé a ver esta película con muchas expectativas y hay algunos momentos al principio, como una silla sobre una piscina que cae justo como debe. Es una lástima que la narrativa se desmorone tanto que me haga poner los ojos en blanco ante algunos diálogos y la elección de los personajes. ¿Has visto Un Trabajador? Cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Si te gustó Un Trabajador, te recomendamos El Apicultor.